Siempre hay más informaciones en el 19 Digital se informa. Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, comparte planes de trabajo del gobierno en todo el país. La coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía compartió con las familias nicaragüenses detalles sobre los planes de trabajo que desde las instituciones de gobierno se desarrollan de cara al 19 de julio en todo el país. A través de los medios del poder de las familias y comunidades, Murillo afirmó que se continúan actualizando los planes de trabajo y las acciones que garantizan servicio y dedicación con esmero a las familias nicaragüenses. Tenemos una serie de actividades que se están desarrollando en estos días, inauguraciones desde todas las instituciones de nuestro gobierno que están inaugurando proyectos, desde las alcaldías, kilómetros de adoquinados, cuadras, caminos, viviendas que estaremos entregando a las familias y comunidades de cada municipio del país, desde aquí hasta el 19 de julio, expresó. Como muestra de ese trabajo, detalló que desde el nuevo FICE se están inaugurando en la Raam, Bilwi y Huaspán, así como en el Rama, Vía El Carmen y Tipitapa, nuevos sistemas de agua, más conexiones domiciliares, centenares de letrinas nuevas y rehabilitadas, comedores infantiles, casas comunales, aulas rehabilitadas, escritorios y pupitres. En el ámbito educativo, anunció la entrega de más becas ALBA, que serán protagonizadas por estudiantes de Madrid, Estelí, Raán, Jinotega, Raaz y León. En total se entregarán 1.300 becas técnicas y 400 universitarias en todas esas localidades para totalizar 17.268 becas técnicas y 7.572 becas universitarias a lo largo del año. Además, desde el Ministerio de Educación se informó sobre el inicio de obras en escuelas en los municipios de los departamentos de Estelí y Rivas, y también informó que se inicia la entrega de paquetes alimentarios. Murillo informó que hoy inició la entrega de paquetes alimentarios en salud a las madres de héroes y mártires y a las personas con discapacidad. En total, se distribuirán 30.000 paquetes alimentarios que llegan a las familias de nuestros héroes y mártires, a las hermanas y a las personas con discapacidad, dijo Murillo. Y en más informaciones de aspecto centroamericano, nuevo paquete tributario endeudará a El Salvador en unos 200 millones más de dólares. Veamos el siguiente reporte con CB24 Noticias. La necesidad de solicitar préstamos para este 2014 obligará a la administración de Salvador Sánchez Serén a incurrir en un endeudamiento superior al reportado el año anterior. El informe de Fitch Ratings revela que El Salvador deberá elevar su financiamiento en 2.300 millones de dólares. Esto significa 200 millones de dólares más de lo adeudado en 2013. Este país deberá enfrentar e intentar solventar un déficit fiscal que asciende a los 1.000 millones de dólares. Esto representa un 3.8% del Producto Interno Bruto. Una deuda doméstica de 400 millones de dólares y una deuda externa de 300 millones de dólares. Además, el Estado deberá cancelar 600 millones de dólares por las letras del Tesoro. Estas son valores negociables que emite el Ministerio de Hacienda para subsanar deficiencias temporales de la Caja del Tesoro Público. El informe apunta que la tercera reforma tributaria propuesta por el Ejecutivo podría afectar la economía de este país, pues aunque se descarta que El Salvador entre en un estado de recesión, se advierte que las tasas de crecimiento serán preocupantes, ya que se mantendrán por debajo del 2%. Primeramente, las propiedades no productivas, cuyo valor superen los 350.000 dólares, deberán pagar el 1%. Quienes posean inmuebles de recreación, es decir, viviendas de playa o de campo, tendrán que desembolsar el 1% del costo de dicha propiedad. Los cheques y las transferencias electrónicas que superen los 750 dólares o aquellos depósitos por encima de los 5.000 dólares deberán pagar el 0.25% de ese monto en impuestos. De igual manera, la reforma tributaria busca eliminar el impuesto sobre la renta para las imprentas. El estudio puntualiza que para mejorar la situación fiscal se debe combinar el aumento de ingresos y al mismo tiempo reducir los gastos, dado que teniendo unas tasas de crecimiento tan bajas,
Tener solo una política de más recaudación puede terminar por afectar el nivel de actividad económica. Bien, continuando con más informaciones, en el 19 Digital se informa: Sistema Nacional de Producción se reúne con productores de frijol y maíz. Productores de granos básicos de maíz y frijol rojo se reunieron con los miembros del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio para puntualizar los planes de trabajo de cara al ciclo agrícola 2014. Álvaro Fiallos, representantes de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, UNAG, celebró que ya está lloviendo en gran parte del país y los productores de granos básicos iniciaron las siembras. Sin embargo, alertó que en la zona seca de Nicaragua, que abarca unos 60 municipios, las condiciones para la siembra son más duras. Fiallos valoró que debido a las condiciones climáticas que se viven ese año en el país, en la agricultura no se pueden hacer planificaciones, sino que tenemos que adaptarnos todos los días a las condiciones que nosotros tenemos. Y en más informaciones de aspecto centroamericano, salvadoreños en Estados Unidos generan unos 4.000 millones de dólares anuales en remesas. Veamos el siguiente reporte con C24 Noticias. Así es, El Salvador cuenta con cerca de 2.5 millones de salvadoreños viviendo en los Estados Unidos, especialmente en ciudades como Los Ángeles y Washington, una comunidad que genera cerca de 4.000 millones de dólares en concepto de remesas familiares cada año. Fíjese que a mí me parece excelentemente bien porque todas las remesas que vienen al país ayudan a que la economía crezca. Y yo creo firmemente en que esas remesas son importantísimas para que la economía de este país crezca y vayamos saliendo adelante poco a poco, por supuesto, no de la noche a la mañana. Bueno, es una gran ayuda que tenemos de parte de nuestros compatriotas que viven en el extranjero, pues ya que el motivo de irse pues para superarse y tener una vida mejor, tanto ellos como para mejorar a su familia que dejan, y el aporte internacional que nosotros recibimos es importante para el desarrollo del país, para el desarrollo de nuestras familias. Y con los salvadoreños viviendo en Estados Unidos, las remesas familiares generan también un importante movimiento bancario entre Estados Unidos y El Salvador, así como también tarjetas para llamadas telefónicas, y lo que significan en temporadas el movimiento de las aerolíneas. Y en más informaciones, Rousseff sobrevuela áreas afectadas por inundaciones al sur de Brasil. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, viajó ese martes al sur del país para sobrevolar las áreas inundadas tras las fuertes lluvias de hace poco más de una semana y que también afectaron a los países vecinos, informó la presidencia. La primera acción es de emergencia. Nos interesa la vida y la seguridad de las personas y ofrecer abrigos. Es una acción de socorro y asistencia, dijo Rousseff en breves declaraciones a la prensa en el sureño estado de Paraná. La presidenta informó que existe también un gran trabajo de reconstrucción de puentes y carreteras. El gobernador de Paraná, Beto Richa, afirmó que los daños por las inundaciones pueden alcanzar los 500 millones de dólares con 152 municipios y más de 700,000 personas afectadas y un saldo de 11 fallecidos. Bien, y en más informaciones de aspecto internacional, un ticket de avión para un coche solar. Veamos de qué se trata con el siguiente reporte con AFP. No es fácil para un iraní visitar Estados Unidos y aún es más difícil llevar un coche. Pero el Havin 2 no es un coche normal. Mide 4,5 metros y funciona con energía solar. Sus creadores esperan que compita en el desafío solar americano de Texas en julio. Encontramos competiciones a nivel profesional para coches solares por todo el mundo, en Australia, en África y en Estados Unidos. Esto da a los estudiantes la motivación y el coraje para creer que son capaces de crear un coche como este.
El desafío americano es una carrera de 8 días y casi 3.000 kilómetros a través de 7 estados, pero puede que este equipo se pierda el inicio si no encuentra una compañía que transporte su vehículo. El problema: las aerolíneas temen incumplir las sanciones internacionales que pesan sobre Irán y su programa nuclear. Para avanzar con la luz solar, este coche está cubierto con 516 placas. Según las normas de competiciones anteriores, los vehículos tienen que tener 3 ruedas, pero con la nueva regulación el futuro está en las 4 ruedas, más parecido a un coche convencional. Así algún día se podrá usar. El modelo anterior del Javín, que significa día soleado en persa, compitió en el Desafío Solar Mundial de Australia. Y sus creadores sueñan a lo grande. Me gustaría ver a los ingenieros de todo el mundo que trabajan en este campo. Espero que se creen oportunidades para intercambiar conocimiento y experiencias. Así, las nuevas ideas en el campo de los coches solares se pueden hacer universales. El Javín 2 ha llegado a alcanzar 110 km por hora en las pruebas. Pero el equipo trabaja contrarreloj. Antes del 1 de julio debe conseguir que su coche llegue a Estados Unidos. Y en más informaciones, en el 19 Digital se informa: Minsa continúa jornada de fumigación en la capital. Un total de 1.307 viviendas de los barrios La Reinaga, San Luis y La Tendería en el Distrito 4 abrieron sus puertas y permitieron el ingreso de los trabajadores de la salud para que realicen el proceso de fumigación, siendo esa una acción que desarrolla el gobierno sandinista a través del Ministerio de Salud Minsa, logrando de esta manera evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue. La permanente alerta sanitaria que se desarrolla en nuestro país ha permitido que no se registren altos índices de personas afectadas por dengue u otras enfermedades que proliferan, sobre todo en el periodo lluvioso. Con mucha satisfacción, las familias de estos barrios recibieron a los brigadistas de salud, señalando además que la participación de los pobladores en este proceso de prevención de las enfermedades es de suma importancia. Por ejemplo, por su parte, Roberto Centeno, encargado de la Brigada de Fumigación, señaló que en toda la capital se está desarrollando esta acción que garantiza la salud y tranquilidad de las familias al exterminar el mosquito transmisor del dengue. Y en más informaciones de aspectos internacional, en Nigeria ya llevan 2 meses del secuestro de las niñas nigerianas. Veamos el siguiente reporte con AFP. El 14 de abril, Boko Haram atacó una escuela en la remota localidad de Chibok, en el norte de Nigeria. El grupo islamista, cuyo nombre significa la educación occidental está prohibida, secuestró a 276 adolescentes. 2 meses después siguen desaparecidas. Familiares y activistas están desesperados y a la espera de noticias. Estamos haciendo un llamado a nuestro gobierno para que rinda cuentas por el contrato social que el gobierno tiene con los ciudadanos para actuar de acuerdo a esta responsabilidad. En un vídeo difundido poco después del secuestro, el líder de Boko Haram amenazó con vender a las escolares como esclavas. Más tarde se difundió otro con 2 de las niñas diciendo que se habían convertido al Islam. El secuestro masivo generó una condena internacional, así como críticas al gobierno nigeriano por su lentitud en responder, lo que forzó al presidente a hablar públicamente. He instruido a nuestras fuerzas de seguridad para que lancen una operación a gran escala y poner fin a la impunidad de los terroristas en nuestro territorio. Boko Haram intensificó sus acciones desde el secuestro. Cientos de personas murieron a causa de ataques bomba. Nigeria ha aceptado la ayuda internacional en la búsqueda de las niñas, lo que incluye aviones no pilotados y de vigilancia estadounidenses. Pero se teme que una respuesta armada ponga a las adolescentes en peligro, por lo que las negociaciones continúan. Estamos pidiendo a la comunidad internacional que presione al gobierno nigeriano para que entierre su orgullo y acepte la demanda de los insurgentes, para que sus miembros detenidos sean liberados a cambio de las chicas secuestradas. Aunque algunas jóvenes escaparon, 219 continúan desaparecidas. Analistas sospechan que es posible que las hayan dividido en pequeños grupos y llevado fuera de Nigeria.
A medida que el tiempo pasa, la pregunta ¿dónde están nuestras chicas? Es cada vez más difícil de responder. Bien, y ahora le dejamos los comentarios con el cronista deportivo Edgar Tijerino de los últimos partidos en el Mundial Brasil 2014. Muy buenas tardes, estimados televidentes de 100% Noticias. Todavía estamos disfrutando la cabalgata de emociones que nos ofrecieron el equipo de Brasil con México en un empate 0-0. Se supone de que cuando no hay goles, las emociones no solamente escasean, sino que posiblemente ni existan. No fue así, fue un partido de demasiada intensidad en el cual se agigantó enormemente la figura del arquero mexicano Guillermo Ochoa. Este muchacho que juega en el Ajaccio, ahí en Francia, que fue el mejor arquero de la liga francesa, a pesar de que su equipo se hundió y fue a parar el descenso, se convirtió hoy en la figura estelar, deteniendo todo tipo de disparo, sobre todo el más envenenado, el más peligroso, el que más erizó los pelos, un cabezazo de Neymar que iba junto al poste derecho. Ochoa se puso horizontal y logró la tajada de la tarde. Claro que realizó más atajadas, por lo menos dos que tenían sello de gol y algunas de un peligro mayúsculo. Ochoa surge rápidamente en pantalla como la figura cumbre de este partido, sin quitarle mérito al resto de un equipo mexicano muy bravo que supo fajarse y cerró creando unas posibilidades que realmente colocaron a la multitud brasileña al borde del infarto. Ese tiro de Guardado que pasó rascando por encima del travesaño de larga distancia y de muchos megatones, y luego el disparo encarrerado de Jiménez culminando un contragolpe y la gran atajada de Julio César, que también desde la otra cabaña hizo atajadas de mérito para mantener este llamativo 0-0. Poniendo a un lado la euforia mexicana, no solamente no haber perdido, sino haber retado el poderío brasileño, sino haber tenido opciones en algunos momentos como el final de juego, haber sujetado con un Ochoa agigantado todo el ímpetu ofensivo que pudo mostrar Brasil, no con la consistencia requerida, pero sí con la suficiente regularidad para poder haber ganado el partido. La jugada discutida en el área, una caída de Marcelo, un agarre, ciertamente fue un foul en el área, pero no es discutible esa situación de penal que hubiera traído un vendaval de cuestionamiento sobre el árbitro, a pesar de que el fallo no hubiera podido ser discutido desde el punto de vista legal. El empate 0-0 golpea a Brasil porque oscurece su futuro. Si México consiguió todo esto que vimos esta tarde, uno piensa que ya atravesando Brasil la fase de grupos y llegando a octavos de final, que es la muerte súbita, ahí la situación sería mucho, pero muchísimo más complicada y es una etapa muy delicada. Brasil está jugando fuertemente, es un toro, no tiene que ver con el juego bonito de antes. Quien quiera buscar alguna semejanza o alguna relación con el estilo de juego brasileño de otros tiempos no la va a encontrar. Este es otro equipo, en otro fútbol, en otra época, con otro tipo de jugadores. No son aquellos que tenían la gama de habilidades necesarias para desplegar aquel tipo de fútbol. Mereció ganar Brasil, y si sumamos virtudes y defectos, si sumamos opciones fabricadas y opciones malogradas en el transcurso del partido, pero no por mucho. México no se le puede robar mérito en la resistencia que puso, la satisfacción enorme para el equipo mexicano, el tipo de juego que realizó muy superior, por supuesto, al mostrado frente a Camerún. Y ahora le queda a México un reto mayúsculo que es Croacia. Tiene que superar a Croacia porque Brasil no parece tener muchos problemas por lo poco que mostró Camerún en su primer juego. Ya veremos cómo luce el equipo brasileño en lo que debe ser su última presentación aquí en la fase de grupo, considerándose que el empate lo deja con diferencia de goles a su favor en una situación bastante
bastante viable de dar el salto sin muchos contratiempos, sin muchas alteraciones de su sistema nervioso. 0-0 Brasil-México. En México deben haberle celebrado, en Brasil deben de estar todavía un poquito comiéndose las uñas y pensando en el futuro del equipo brasileño. El más inmenso de todos los mexicanos, sin duda alguna, el arquero Guillermo Ochoa. Les habla Edgar Tijerino para 100% Noticias. Más informaciones, siempre en el monitoreo del Nuevo Diario se informa: Nicaragua mantiene posición de diálogo. Nicaragua mantendrá su posición en diálogo con respecto a la negativa de Colombia de acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia que definió una nueva frontera marítima entre ambos países, aseguró esta mañana el vicepresidente de Nicaragua, Omar Jalles-Leven. Se seguirá buscando el diálogo. Este país está gobernado por alguien que está abierto al diálogo, al consenso, a la conversación, señaló el vicepresidente de Nicaragua. Jalles-Leven expresó que los nicaragüenses conocen que esa parte del Caribe es propia y que la Fuerza Naval ejerce soberanía en ese territorio, en donde los pescadores obtienen recursos y los mismos hermanos que están dedicados a la pesca en San Andrés han recurrido a conversar con las autoridades nuestras para pedir permiso. Asimismo, agregó que serán las estructuras superiores las que tienen que tomar una decisión final y terminar aceptando que el fallo es irreversible y que no tiene apelación. Estas declaraciones se producen luego de que los colombianos reeligieran como su presidente a Juan Manuel Santos en segunda vuelta con el 50.59% de votos, mientras que Óscar Iván Zuluaga obtuvo el 45.00%. Bien, y hay más informaciones de aspecto internacional. La huella de la segregación racial en Estados Unidos. Veamos de qué se trata con AFP. Esta era mi escuela, esta era mi clase de ciencias. Shirley Brown está rememorando buenos momentos, pero su primer día de escuela en 1959 es un recuerdo amargo. Mi hermana y yo nos preparamos para ir a la escuela. Caminamos hacia la escuela y cuando llegamos había gruesas cadenas en la puerta. Lo mismo sucedió en todos los colegios de la ciudad. Después de la decisión de la Corte Suprema de terminar con la segregación en las escuelas en 1954, el Prince Edward County de Virginia decidió cerrarlas por completo para evitar la integración. Para Shirley Brown, esto era difícil de entender siendo solo una niña. Incluso le pregunté a Dios, ¿por qué? ¿Por qué nos tratan tan mal? ¿Qué hicimos? Preguntas que permanecieron sin respuesta con las escuelas cerradas durante los siguientes 5 años. Para los niños negros, los sótanos de las iglesias y las casas se convirtieron en aulas. Mientras, el condado abría escuelas privadas financiadas por el Estado solo para niños blancos. Sin embargo, el fiscal general de Estados Unidos tomó nota. Los niños blancos están yendo a la escuela, el niño negro no. Las escuelas públicas han sido cerradas. Bobby Kennedy, indignado, reunió fondos para abrir las llamadas escuelas libres, unos centros para educar a estos niños hasta que la justicia interviniera, algo que sucedió en 1964. La Corte Suprema obligó a que se reabrieran las escuelas, estableciendo por primera vez el derecho a la educación pública. Lo que pasó en el Prince Edward County, ocurrió un cambio, pero en realidad hubo mucha pérdida. Estos niños negros perdieron 4 años de educación, perdieron mucho. Warren Brown es hoy miembro del equipo de seguridad del Instituto Prince Edward. Debido al cierre de las escuelas, su educación no empezó hasta que tuvo 10 años. Sin una base sólida, dice Brown, nunca aprendió totalmente a leer y escribir. Por culpa de ello, incluso perdió becas deportivas para ir a la universidad. Escuchas a mucha gente cuando mencionas el cierre de las escuelas. Escuchas que hay que dejarlo atrás, tan solo olvidarlo. Pero es algo que no puedes olvidar. Aprendes a vivir con ello, pero no puedes olvidarlo.
El Prince Edward County es un símbolo de lucha personal, pero también es una pieza importante en la historia de los derechos civiles en Estados Unidos. Y en más informaciones de aspecto nacional, arranca jornada de ciencia y tecnología. Además, este miércoles arranca el 6º encuentro de productores y exportadores que organiza cada año el Centro de Exportaciones e Inversiones 6. Veamos estas y otras informaciones económicas a continuación. Hay un 60% de probabilidad que el niño se asiente en septiembre y esto impactará en la cosecha de postrera, aseguran miembros de la Mesa de Gestión de Riesgo. Los expertos recomendaron a productores no sembrar con semillas criollas de ciclo corto. Creo que la fundamental es que nosotros hagamos una planificación efectiva de la semilla que tenemos almacenada. Eso es clave ahorita, porque si nosotros consumimos esa semilla, significa que después vamos a tener dificultades para poder tener semilla apropiada para siembra en postrera o para fechas posteriores a esa. Arrancó la jornada de ciencia y tecnología que promueve la Vicepresidencia de la República para incentivar a los estudios e investigación de este campo. La jornada incluye una serie de actividades a lo largo del año. Esta jornada debe producir propuestas y prácticas, modelos y prácticas, conductas, planes, proyectos que nos logren impulsar en cada instante en el rumbo por el bien común. Este miércoles arranca el 6º encuentro de productores y exportadores que organiza cada año el CEI. Integración regional y los mercados internacionales, factores de éxito para el crecimiento de las pymes, es el lema del evento que persigue ser una plataforma de negocios para el sector productor y exportador del país. Los productores mantienen los rendimientos de la cosecha productiva alentados por las lluvias que han caído en el territorio nacional en los últimos días. Esperan que junio sea más bondadoso con las lluvias, contrario a lo que ocurrió el mes de mayo, cuando la reducción de precipitaciones fue notable. Por el momento se mantienen las mismas que han conversado con el gobierno. Eso sigue igual hasta que viajamos a ver cómo va a resultar este resto del mes de junio. Bien, y continuando con más informaciones de aspecto internacional, cientos de trabajadores muertos para el Mundial de Qatar. Veamos el siguiente reporte con AFP. Una imagen común en el aeropuerto de Katmandú. Ataúdes con los cuerpos de trabajadores nepalíes. Cada día cientos de trabajadores dejan Nepal, muchos para ir a Qatar, donde la oferta de trabajo ha aumentado enormemente de cara al Mundial de Fútbol de 2022. Pero para muchos esto tiene un alto precio. Según cifras del gobierno, al menos 360 de estos trabajadores murieron en Qatar en los últimos 2 años. Algo que apenas disuade a otros nepalíes a la hora de intentar buscar oportunidades en este país. No tenemos alternativa, tenemos que irnos fuera. No podemos conseguir buenos trabajos, buen salario aquí. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que ir allá. Bhupendra Maya casi muere cuando sus piernas fueron aplastadas en un accidente de trabajo hace 3 años. Sus jefes cataríes rechazaron pagarle una compensación y los llevó a los tribunales. Maya es uno de los afortunados, ya que consiguió una compensación de $33,000 en daños. Tenía una familia a la que alimentar, necesitaba dinero, así que luché durante 2 años y medio. Durante ese tiempo, algunas veces sentí que me iba a pudrir y morir allí. Mientras tanto, activistas denuncian que muchos otros se enfrentan a duras condiciones laborales. Tienen que trabajar entre 18 y 19 horas diarias y no les dan alimentos y alojamiento adecuado. De hecho, algunas veces no tienen alojamiento incluso cuando figura en el contrato. Debido a esto, su salud empeora más y más. El gobierno nepalí dice que quiere resolver el problema, pero que no puede hacer mucho por sí solo. En principio, la responsabilidad recae en las agencias de reclutamiento locales aquí y en los empleadores allá. 6 meses después del retorno de Maya a Nepal, todavía no ha encontrado un trabajo.
pero dice que nada podrá persuadirle de volver a Qatar. Bien, y a esa hora Jackson Orozco nos trae lo último en noticias. Adelante, Jackson, 100% noticias. Con primicias a toda hora, Claro anunció su patrocinio al Campeonato Latinoamericano de Béisbol Infantil Williamsport, que se va a celebrar en Managua del 22 al 29 de junio. Panamá, actual campeón latinoamericano, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua con 2 equipos van a competir por una plaza válida para participar en el Campeonato Mundial de Béisbol Infantil Williamsport, que se va a celebrar en agosto en Pensilvania, Estados Unidos. El martes 17 de junio, el equipo campeón de Managua, Liga 14 de septiembre, fue juramentado y recibió, este martes, el equipo fue juramentado y recibió la bandera nacional para representar al país como Nicaragua B, junto al equipo campeón nacional Chinandega, que será Nicaragua A. Casi 200 personas entre peloteros, delegados y árbitros conforman el grupo de entusiastas del béisbol de estos 8 países que van a participar en uno de los eventos deportivos más importantes del año. Por parte de Claro estuvo representada la gerente de comunicación Gilda Tinoco, y por parte de Williamsport estuvo Jorge Catín, quien estaba anunciando pues las fortalezas que tiene Nicaragua con este grupo de niños que están decididos a apoyar, que están decididos a competir por un sano entretenimiento, pero también para poner en alto el nombre de Nicaragua. Escuchemos las declaraciones del representante del Instituto Nicaragüense de Deportes. Y nos delegó para que estuviéramos en este evento que tiene una trascendencia enorme. Y digo trascendencia enorme porque un campeonato latinoamericano, cuando hay 2 equipos que van a participar por Nicaragua, y específicamente en Nicaragua B, que lo tenemos aquí, estaba hablando con los niños hace un momento, viendo quién era un short, quién era un pitcher y eso. Y una delegación que nos va a representar este 21 de junio, donde tendremos una cantidad de países participando, pues lógicamente eso indica que vamos hacia adelante, que vamos muy bien, que se va avanzando en la pelota, y queremos desearles en nombre del Instituto Nicaragüense de Deportes y por ende del arquitecto Marlon Torres, representante del gobierno del comandante Daniel Ortega, en este momento, queremos decirle de que nos sentimos llenos, que el corazón lo sentimos bastante lleno de ver tanta niñez, cómo se está practicando el béisbol y especialmente lo que se ha hecho en Williamsport. Sabemos que desde que Jorge Catín asumió la batuta de estar en Williamsport, las cosas han ido mejorando, han ido cambiando en esta organización. Para historia de ustedes, Williamsport fue por muchos años relegada. Hubo algunos problemitas que no vienen al caso, pero sí estuvimos fuera del circuito de Williamsport y fue poco a poco que se vino recuperando esto. Y ahora con Catín, que se tienen las mejores relaciones tanto con FENIVA como también con el gobierno de Nicaragua, pues se ha hecho posible que ustedes también tengan el apoyo en esta participación. Bueno, por parte de la FENIVA también estuvo Ayac Delgado, quien daba a conocer también sus expectativas en relación a este evento deportivo internacional y que Nicaragua también tiene muchas posibilidades de coronarse campeón por la fortaleza que tienen nuestros niños. Estamos hablando del Campeonato Latinoamericano de Béisbol Infantil Williamsport, que se va a desarrollar del 22 al 29 de junio en la capital. Escuchemos. Este gesto de apoyo al béisbol infantil. Todos sabemos que ha sido una bandera nuestra cuando asumimos la nueva administración de FENIVA, este nuevo proyecto, la necesidad que la empresa privada respalde y apoye el béisbol desde chiquito. ¿Por qué? Porque por lo regular la empresa privada históricamente ha respaldado donde podés hacer publicidad, que es en el adulto, en la liga profesional, en el campeonato Pomares. Pero el niño o el adolescente es muy difícil, o no ha sido tradición en nuestro país, que la empresa privada respalde. ¿Por qué? Porque efectivamente ustedes saben, el niño no puede ser objeto de publicidad. Por sus derechos, por los derechos del niño, no podemos usar al niño como un objeto. Pero creo que Claro, dentro de su responsabilidad social empresarial, ha dado un paso estratégico para ellos y para nosotros como dirigentes del béisbol en Nicaragua. En la medida que una empresa dé el primer paso, estamos seguros que otras empresas vendrán detrás de ellos
para apoyarnos y colaborar en este esfuerzo por invertir en la niñez, por invertir en estos chiquitos que tenemos aquí, que nos van a representar muy pronto en un evento panamericano. Y en segundo lugar quisiéramos felicitar a Jorge Catín. Importante también decirle que Jorge Catín es el coordinador de la Comisión de Béisbol Menor de FENIVA y que en el próximo congreso que tenemos en los próximos días va a ser ratificado nuevamente como coordinador de la comisión. Digo esto porque en un momento nosotros lo decíamos, en la medida que el gobierno de la República, la empresa privada y la sociedad civil, en conjunto con la federación, en conjunto con empresarios o entusiastas, nos unamos para hacer del béisbol un proyecto de todo, en esa medida nuestro deporte rey va a crecer. Y yo creo que esta es una experiencia interesante. Con Catín hemos hecho un clic extraordinario, respaldo compartido, respaldo conjunto para el programa que él tiene en sus manos, que efectivamente nos satisface mucho que esté en sus manos, porque él ha hecho. Bienvenidos a 60 segundos de información en BBC Mundo. Nuevos enfrentamientos tienen lugar en Irak entre las fuerzas gubernamentales y militantes del ejército para un Estado Islámico en Irak y el Levante, que lanzaron una ofensiva la semana pasada. Según informes, partes de la ciudad de Bakuba, a 60 kilómetros de Bagdad, han sido tomadas por los insurgentes. Colombia debe continuar en su proceso de paz. Un día después de su reelección como presidente de Colombia, Juan Manuel Santos conversó con BBC Mundo sobre lo que significa su triunfo. Según el mandatario, su victoria electoral fue una clara señal del pueblo colombiano para continuar con el proceso de paz. Al menos 10 personas murieron en otro ataque en la costa de Kenia. El grupo islamista Al-Shabaab se atribuyó la responsabilidad de este ataque y de otro ocurrido el domingo en el que murieron 48 personas. 4 mantos peruanos de cerca de 2000 años de antigüedad son exhibidos en Lima tras ser repatriados desde Suecia. Es el primer lote de textiles de la cultura Paracas que Suecia devuelve a Perú, 80 años después de que fueran sacados ilegalmente del país por un diplomático sueco. Siga esta y otras noticias en bbcmundo.com.